Decía que el Estado palestino es demasiado premio para Hamás sobre el conflicto en Ucrania. Decía que Rusia ha quedado mal, que se esperaba ganar esta guerra en 3 días y ya va por 3 años. Dice que los europeos están financiando una guerra en su contra en este momento en el que hay muchísima tensión con Noruega, Estonia, Polonia, Rumanía, Dinamarca, hablando de incursiones de drones, incursiones incluso de aviones en su territorio. ¿Qué te parecen estas palabras de Donald Trump, José? Bueno, respecto al Estado palestino, no es una recompensa para Hamás, en todo caso es una recompensa para la OLP, que es la representante legal y es la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina no es Hamás de ninguna manera. La Autoridad Nacional Palestina es la OLP con Fatah y los grupos que la representan, y con el gobierno Mahmoud Abbas, del que podremos pensar lo que queramos, pero el Estado palestino de crearse sería representado por el mayor enemigo en Palestina de Hamás, que es Mahmoud Abbas. Entonces, por eso digo que el tono y la forma de hablar es muy poco serio. En cuanto a Rusia es cierto que esperó resolver la cuestión de Ucrania y estuvo a punto de resolverla en abril de 2022 si no hubiera sido por la intervención de Boris Johnson y de Anthony Blinken, que rompieron el acuerdo de paz. Hay que recordar que desde septiembre de 2022, como cuando ya se vio que no era posible un acuerdo rápido, Rusia está planeando una guerra larga, de desgaste, con lo cual no es ninguna sorpresa para Rusia desde hace ya aproximadamente 3 años, bueno, hace 3 años casi justos, el actuar de esta manera. Es decir, fue más un error político que un error militar de la dirección rusa. Pero bueno, Rusia cuenta con una larga guerra y que va a durar mucho más de lo que creemos que va a durar. Por eso, vamos a ver, a medida que pasen los años, ya veremos quién ha aguantado mejor o quién ha aguantado peor. Yo dudo mucho que la Unión Europea, que ahora está histérica con el tema de los drones, que cualquier chavalito que vuele una cometa puede acabar causando una crisis internacional, pues nos lleve a un buen camino, ¿no? Y sobre todo, añadir esto, que no es... ha sido una especie como de perpetua fanfarronada, pero sin propuestas concretas, ni lógicas, ni con planes, ni con proyectos. Simplemente es una especie de ir tirando de expedientes a ver qué es lo que sale. Y seguimos igual, o sea, con Trump puede pasar cualquier cosa. Y tampoco creo que haya que tomarse muy en serio este discurso, como creo que lo importante en Estados Unidos es los hechos, la política real. Lo que digan tiene una importancia cada vez menor, porque además este señor cambia de opinión cada cuarto de hora. Y por lo tanto habrá que ver qué sucede. En cuanto a Europa, pues bueno, que se espere lo peor, porque la política del amo yanqui es cada vez más exigente. Es decir, somos el nuevo patio trasero, y ya sabemos cómo le ha ido al patio trasero clásico. Con lo cual lo que nos espera pues es bastante terrible. Bueno, pues Europa desde luego que está en un momento complicado, como digo, con muchos países en un momento de alerta total, en un momento incluso de cierta histeria con estos drones, con estos aviones que incluso están amenazando con derribar. José Miguel, quiero saber también, bueno, pues cuál es tu opinión, tu valoración de lo que decía Trump a este respecto. Bueno, coincido con José en que la estrategia militar rusa en el inicio del conflicto se basó en una estrategia política no errónea, porque es cierto que estuvo a punto de salirle bien. Es decir, ellos contaban que con una intervención mínima, pues Ucrania se avendría a negociar y acordar los puntos que Rusia puso sobre la mesa. Eso estuvo a punto de firmar, en el fondo se firmó. Lo que pasa es que, como ha dicho José, pues apareció Blinken y apareció Boris Johnson y dieron al traste con ello. A partir de ahí, Rusia cambió su estrategia, es una estrategia de desgaste, no tiene intención, pues lo podía haber hecho, de haber decretado una movilización general y haber puesto más, como he dicho aquí alguna vez, más carne en el asador desde el punto de vista militar, y posiblemente la guerra hubiera durado mucho menos de lo que está durando. Bueno, Rusia ha adoptado la estrategia de una guerra de desgaste, tiempo, ellos cuentan con el factor tiempo y le está saliendo bien, porque lo que estamos viendo es retrocesos cada día del ejército ucraniano, que cada vez tienen menos capacidad de combate y al mismo tiempo pues está provocando
pues crisis interna dentro de los países europeos. Es decir, los países europeos están en una crisis económica, política y social muy importante y muy profunda. Es decir, yo dudo mucho, y lo he dicho aquí, que la Unión Europea tenga capacidad, si Estados Unidos finalmente se retira del conflicto, tenga capacidad de poder apoyar a Ucrania, entre otras cosas, porque ni tiene la capacidad militar, ni tiene la capacidad económica, y en estos momentos hay mucha contestación social. Y yo en el tema de Palestina, pues coincido con José, es decir, no se puede tomar la parte por el todo. Es decir, Hamás es un grupo más del movimiento de palestino. Es decir, es verdad que es el movimiento mayoritario en la Franja de Gaza, pero no representa a todos los palestinos. El reconocimiento del Estado palestino, otra cosa es que tenga viabilidad y sirva para algo el reconocimiento, que yo creo que no, porque si no tomas medidas para que se cree un Estado palestino definitivo y se obligue a Israel como mínimo a mantener y a cumplir lo que se decida, pues el reconocimiento está muy bien, pero no va a ningún sitio. Este es otro tema. Pero decir que es un premio para Hamás, pues es equivocado. Entonces, como decir aquí que reconocer algo iba a favor de Herri Batasuna o de Bildu, ¿no? No todos los españoles somos de Herri Batasuna o de Bildu, ¿no? Es decir, claro, por lo tanto, bueno, pero ahí es verdad que ahí tiene que defender, ¿no?, los intereses de los visionistas importantísimos de Estados Unidos, y por tanto Estados Unidos no va a reconocer el Estado palestino y tiene que justificar el por qué no se reconoce, que repito, tampoco es que vaya a servir para mucho más allá de la declaración en sí. Pero bueno, la realidad es que tampoco en los dos conflictos claves, pues tampoco está solucionando absolutamente nada. Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciarlos. Yo creo que el tema ucraniano, Estados Unidos y Rusia han llegado a un acuerdo. Es decir, las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia van por otros temas que les interesan a ambos. El tema ucraniano están los dos de acuerdo. Si Estados Unidos no se ha retirado definitivamente del conflicto, es porque, aquí lo hemos dicho varias veces, porque dentro incluso de la propia administración de Trump hay gente que defiende lo que era el antiguo establishment, o no el antiguo, el establishment norteamericano, con muchos intereses de lobbies empresariales y armamentísticos que no tienen interés en que la guerra termine por intereses. Y aparte, creo que por un tema, ya voy terminando, que es porque el principal enemigo es China. Con China no se pueden enfrentar militarmente hablando, directamente. Entonces, una de las estrategias es ir pues eliminando posibles aliados o socios que pueda tener China. Bueno, si tú debilitas a Rusia en el sentido de que le tengas una guerra durante un tiempo y entiendas que esa guerra produce un desgaste económico y que puedes producir un desgaste social, bueno, o tú le ayudas, pues intentar separar a Rusia de China. Yo creo que esta es una estrategia muy larga y que la administración norteamericana lleva mucho tiempo, con las diferentes administraciones, lleva mucho tiempo realizando. Bueno, la idea de cuando desapareció la Unión Soviética también era que desapareciera la Federación Rusa y convertir la Federación Rusa en un mosaico de repúblicas pequeñitas y tal, porque de esta manera pues desaparecía un poder, porque esto lo hablábamos José y yo antes de conectarnos, es la idea del geógrafo e investigador británico Hartford Mackinder, que escribió antes de la Primera Guerra Mundial el artículo aquel del Heartland, que era un bloque euroasiático, y él hablaba perfectamente de lo que entonces era la Unión Soviética, que estaba surgiendo después de la Revolución Rusa, con China, la India, etcétera, etcétera, que eso sería un bloque hegemónico, geopolíticamente hablando, que sería muy difícil de destruir, porque no se podía bloquear navalmente.
y lo contraponía con las potencias hegemónicas navales, que en ese tiempo eran Gran Bretaña, ahora ya no lo es, y Estados Unidos, que sí que lo es. Y esa teoría, que es de un británico, la copió Henry Kissinger y durante mucho tiempo la intentó llevar a cabo. Y de ahí también los acuerdos de Mao-Nixon, y luego un señor como Berezinski, que ha influido en muchos presidentes norteamericanos. Es decir, y en estas estamos. Es decir, porque hay líneas de continuidad dentro de las administraciones norteamericanas en política exterior, independientemente de qué partido esté sentado en el despacho oval. Bueno, pues un discurso histórico por parte de Donald Trump que ha dado mucho que hablar y me parece que va a ser tema de conversación durante los próximos días y las próximas semanas. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. José Miguel, un placer contar con vuestra análisis. Sergio, muchísimas como gracias. siempre. Hasta la próxima. Muy buena tarde, un abrazo.